mañana con 36 minutos, estamos de regreso en Primera Impresión. Vamos a hacer una revisión de algunas vías que a esta hora están cerradas por manifestaciones sociales, según el informe de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Miren ustedes, son 5 sectores. Calderón, la dirección Panamericana Norte, peaje de Oyacoto, está cerrada. Aproximadamente 60 manifestantes se toman la vía y queman llantas, obstaculizando la vía Quito-Guayabamba. Esto es lo que se da a conocer. También en el sector La Delicia, en el sector de La Planada, sector Colegio y Drobo, está parcialmente habilitada. Allí hay aproximadamente 30 personas que intentan cerrar la vía. En el sector del Valle, por la vía Intervalles, sector Huangopolo, está cerrada. La Policía Nacional reporta que en el peaje de la vía Intervalles, a la altura de Huangopolo, existen manifestantes cerrando la vía. Se encuentra material pétreo y árboles cortados en la vía. En Calderón, que pasa en la avenida Simón Bolívar y Colectora, sector Carapungo, está parcialmente habilitada y hay 20 volquetas que se encuentran estacionadas en el carril derecho de la vía. Todavía no se registran manifestaciones. En el sector de La Delicia, en la avenida Manuel Córdoba Galarza, sector Marés, está parcialmente habilitada. Aproximadamente 40 volquetas y buses escolares se encuentran estacionados a un lado de la vía. No se registran manifestaciones, es lo que da cuenta la Agencia Metropolitana de Tránsito desde el municipio de Quito. 7 de la mañana con 37 minutos, le damos la bienvenida a esta hora a Diego Castellanos, gerente de comunicación de la Cruz Roja Ecuatoriana, también para hablar de lo que ha sucedido durante estas movilizaciones. Y la semana pasada precisamente la Cruz Roja emitió un comunicado que en estos días de protesta pedían la comprensión de la ciudadanía, que les dejen socorrer a los heridos. Esto realmente ha sido un llamado de atención, creo que para toda la sociedad, porque ni siquiera en los escenarios de guerra la Cruz Roja Ecuatoriana ha sido atacada, y lamentablemente en nuestro país hemos tenido ataques a ambulancias y también a los voluntarios que son parte de la Cruz Roja Ecuatoriana, que acuden a socorrer a quienes salgan heridos, independientemente de las ideas que defiendan. Así es que saludamos ya con Diego Castellanos, gerente de comunicación de la Cruz Roja Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, queremos expresar nuestro tajante rechazo a este tipo de agresiones a las ambulancias de Cruz Roja Ecuatoriana, que lo único que hacen es ayudar a las personas que más lo necesitan, sin discriminación de ninguna clase. El emblema de Cruz Roja a nivel mundial es un emblema que significa humanidad, que significa protección. Y ante eso estamos realmente sorprendidos por la violencia con la que han reaccionado frente al paso de nuestras ambulancias y al trabajo que venimos realizando. En este sentido, yo quisiera, por ejemplo, dar 2 casos puntuales. El uno es, los 2 se dieron el día jueves, cuando recibimos un llamado a eso de las 15 horas para que se traslade una unidad cerca de la calle Sucre y Pichincha en la ciudad de Quito. Se trasladó una ambulancia y, oh sorpresa, cuando nosotros llegamos al sitio nos habían dicho que eran personas que habían recibido golpes de piedras por los enfrentamientos, pero encontramos a 6 niños entre 6 y 8 años que estaban prácticamente en estado de shock, porque producto de las bombas, los gritos, sus mamás que no podían hacer nada, más 2 mujeres que estaban en estado de gestación. Y obviamente lo que se intentó es tratar de evacuar a estas personas. Se pidió el apoyo de 2 unidades de ambulancias, que llegaron tratando de sortear todos los obstáculos que habíamos tenido, y se logró evacuar en 3 ambulancias, pero obviamente en el trayecto, mientras entraba y salía la ambulancia, obviamente fueron agredidas. El otro caso... Se llevaban a niños y mujeres embarazadas. Sí, y una persona que tenía... Sí, una persona que había intentado esquivar, me parece, el tema de las piedras, supongo, una señora que cayó de la moto y tenía una afectación en la rodilla. Entonces, ante esto, lo que intentábamos nada más es proteger la integridad de estas personas, y obviamente la respuesta, que no entendemos la respuesta de los manifestantes, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero indudablemente no pueden atacar un símbolo que representa protección como es la Cruz Roja aquí y en todo el mundo. ¿Quiénes fueron los agresores de estas ambulancias? Bueno,
Realmente no podría yo determinar quiénes fueron, pero realmente son manifestantes que que estaban realizando protestas, obviamente, en el sector. De igual manera, tuvimos el caso de un llamado, esto fue ya al norte de la ciudad, en la base El Inca, que tenemos ahí una ambulancia donde nos pidieron socorrer a una mujer que estaba en estado de gestación, estaba yendo a dar a luz, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Entonces nos trasladamos porque teníamos que llevarle al hospital docente de Calderón. En el trayecto durante las 6 de diciembre, obviamente sorteando un poco de obstáculos nuevamente, llevábamos a la paciente al hospital porque estaba en proceso de dar a luz ya, y a la altura del puente en Carapunga, en la Panamericana Norte, se detuvo la ambulancia para poder evaluar por dónde podía continuar. Se activaron los parlantes diciendo que se estaba transportando a una mujer embarazada. Entonces, luego de, vamos a decir, negociar prácticamente durante unos 5 o 10 minutos, se logró que pase el primer tancón, vamos a decir, que tenían en este momento los manifestantes. Pasamos a un segundo ya a la altura de la entrada de Carapungo y desgraciadamente ahí sí rodearon la ambulancia, no nos dejaron pasar. Teníamos a la paciente, mujer embarazada, más un familiar. Y lamentablemente en labor de parto, estábamos prácticamente en labor de parto. Obviamente por la situación, la señora obviamente entró en un estado de crisis y al suceder esto, lo que hizo la ambulancia es tratar de avanzar despacio, pidiéndoles comprensión que llevábamos una persona en labor de parto. Entonces no escucharon, lamentablemente. Se logró avanzar poco a poco, pero inmediatamente empezaron el lanzamiento de piedras y objetos contra la ambulancia. Qué lamentable. Se rompieron los vidrios. Usted entenderá, con una paciente en labor de parto. Finalmente, con el paramédico logró sortear este evento lamentable y llegó, vamos a decir, sin novedad en medio de toda la tragedia que se pasó en ese instante. Entonces, obviamente rechazamos este tipo de acciones porque no tenemos antecedentes, salvo creo que uno hace 22 años más o menos que se dio algo parecido, pero este tipo de agresiones a ambulancias que prestan ayuda a personas que incluso no tienen nada que ver con los enfrentamientos, como es el caso de esta señora en labor de parto, pues realmente que indigna. ¿Cuál es el papel de los voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana en medio de las movilizaciones y estos posibles enfrentamientos que se pueden dar entre manifestantes y la Policía Nacional? Básicamente nuestro rol es de auxiliar a las personas que más lo necesitan. Para eso lo que desplegamos es un operativo a nivel nacional. Estamos en 16 provincias activadas con paramédicos, los voluntarios tanto y técnicos en apoyo psicosocial, primeros auxilios y atención prehospitalaria, que son los que están atentos para brindar atención a las personas que puedan resultar afectadas por este tipo de manifestaciones. ¿Cuántos heridos se han atendido durante los últimos días? ¿Tienen ya un balance? Aproximadamente tenemos un promedio de 68 atenciones realizadas hasta el momento. Y obviamente son cifras que seguramente en los próximos días pueden cambiar, lamentablemente, por la situación en la que se encontramos ahora, ¿no? A pesar de las agresiones, ¿ustedes van a seguir socorriendo a quienes necesiten ayuda en un momento determinado? Sí, lamentablemente no podemos decir que renunciamos a atender a las personas. Tenemos que hacerlo, obviamente. Lo que sí solicitamos son las garantías para realizar nuestro trabajo. ¿Qué le sugieren a quienes pues van a una manifestación pero no tienen intención de dañar a nadie y se topan con estos grupos que lamentablemente con los ánimos exacerbados empiezan a actuar de manera irracional? Porque hay personas que legítimamente van y protestan y tienen una actitud pacífica e incluso se asombran de lo que hacen otras personas. ¿Qué hacer en este caso cuando empiezan a lanzar piedras, cuando empiezan a ver este tipo de enfrentamientos que en otras ciudades han terminado incluso en saqueos y demás? Bueno, la sugerencia primero pensaría que es el autocuidado.
porque aún así una persona salga vamos a decir, a manifestarse pacíficamente, también tiene un riesgo porque no está exento de algún accidente en este sentido. Lo que sí solicitamos es que apoyen la labor de las ambulancias, que permitan el paso. Es curioso, pero en otros países, por ejemplo, cuando han sucedido este tipo de manifestaciones, incluso se ha trancado la vía, los mismos manifestantes abren, cuando se trata de emergencias. Cuando se trata de emergencias para abrir paso, pero obviamente la sugerencia obviamente es que por favor traten de entender el trabajo que realizan los paramédicos de la Cruz Roja y las unidades móviles de atención de salud en general. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Diego Castellanos, gerente de comunicación de la Cruz Roja Ecuatoriana. El mensaje está claro, también pues apartarse de los grupos que se vuelven violentos en un determinado momento y permitir que trabajen los voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana, porque se trata de socorrerlos. Incluso puede llegar un momento en que tengan que atenderles a ellos mismos, a quienes están manifestando. Nosotros nos despedimos ya de este espacio, pero vamos a continuar con más noticias en Telediario.